El Señor guardará nuestra vida física, financiera, de toda índole. Hemos venido hablando de primera carta de Pedro, hemos hablado de Romanos, hemos hablado de la carne, hemos hablado de la ley, de la liberalidad. Ahora, antes de entrar a primera de Pedro 3, estoy dándole hartas vueltas, ¿no? Que tenemos que entender muchas cosas antes de poder escuchar esa palabra de mandamiento para la esposa y para el esposo y no pelearla, no discutirla, sino simplemente sumergirnos en la obediencia. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana con un texto bien interesante que tal vez ustedes lo han escuchado, lo han leído, lo han predicado y tiene que ver en la carta o en el libro de un profeta mayor, el profeta Jeremías. Y vamos al capítulo 42. Tiene que ver con todo lo que estamos estudiando, mis hermanos. Porque en esta carta, o en este libro, en este capítulo de manera particular, vamos a leer capítulo 42 y 43. Vamos a leer una circunstancia que le sucede al pueblo de Israel y que nos puede suceder a nosotros en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de Navidad, en este tiempo de iglesia en medio de un mundo apóstata y de una iglesia cristiana apóstata. El contexto histórico de la situación para que lo entendamos, 42. Jeremías capítulo 42. El profeta Jeremías profetizó en una época complicada, ¿no? Cuando Israel y Judá estaban siendo conquistadas por Nabucodonosor, ¿verdad? Y por los... Y el reino del norte por los asirios y Judá por Nabucodonosor, por los babilonios. Entonces a Jeremías le tocó profetizar en una época compleja en donde Israel estaba dejando de ser una nación libre, nunca lo fue, pero de manera particular venía bajo los dictámenes de Dios, opresión al pueblo a causa de su pecado, de su apostasía. Al iniciar la oración leímos el cántico de Moisés, profetizando que Israel abandonaría a Dios y se iría tras dioses ajenos. Y en esta profecía, en el libro profético de Jeremías, en el capítulo 42, vemos parte del cumplimiento de esa profecía. Israel, todo el pueblo de Israel, tanto Judá como Israel, conquistados por reyes paganos y siendo esclavizados por ellos. En esa situación ya está el pueblo en este tiempo y es importante entender, Jeremías profetizó tanto en el pueblo del norte como en el sur, o sea, en Israel y en Judá. Profetizó para ambos reinos. Recuerden que el reino de Israel fue dividido, ¿no? Y Jeremías profetizaba al pueblo y le hablaba al pueblo y el pueblo le decía: Jeremías, usted es un cansón. Los reyes le decían: Jeremías, usted solo profetiza maldades, solo profetiza pérdidas, muerte, destrucción, usted nunca profetiza nada bueno. O sea, usted se parece a los predicadores de sana doctrina. Solo hablan de juicio y de pecado, pero nunca hablan de plata, de dinero, de fortuna, de prosperidad. No, Jeremías, usted es un cansón. Esa es la situación de la predicación de Jeremías. Como los predicadores de sana doctrina de este tiempo, que hablan del juicio, del pecado, de la restauración por la obediencia, creo que estamos enseñando, de un carácter cristiano bíblico, no carnal. Pero el pueblo prefería a los profetas falsos. ¡Viene bendición para la iglesia! ¡Amén! ¡Aleluya! Eso prefiere el pueblo. No ha cambiado, ¿cierto? La iglesia cristiana, ¿cierto que no? Las iglesias de prosperidad estarán llenas en esta mañana, de milagros y falsedades, ¿estarán llenas esta mañana? Pero afortunadamente las iglesias que predican la palabra también se llenan. Con 2 o 3, con 5, con 20, con 100, con 500, porque hay iglesias grandes acá en nuestra ciudad de Bogotá que predican sana doctrina y que son grandes. Que todos los que estén allí sean salvos, no lo sé, solo lo sabe el Señor. Pero eso sucedía en los tiempos de Jeremías y sucede en los tiempos de hoy. El pueblo, para este contexto del capítulo 42, se había sublevado contra el gobernador que había puesto Nabucodonosor. Ojo, Nabucodonosor había puesto un gobernador de parte de él para que gobernara el pueblo.
el pueblo seguía siendo pueblo, podían seguir manejando sus tienditas, su negocio de pollo broster, haciendo sus obras locativas, vendiendo sus productos sin ningún problema. Pero ellos querían volver a ser independientes y no habían entendido que lo que estaban viviendo era un juicio de Dios porque se fueron tras dioses ajenos, profetizados desde el cántico de Moisés. Por eso hemos estudiado el cántico de Moisés, los hemos cantado, lo hemos hablado, lo hemos profetizado, se ha leído en las alabanzas, en la oración. Y ellos se rebelaron, hicieron guerra, mataron, se volvieron locos contra la dictadura de Nabucodonosor. Pero era una dictadura que permitía vivir. Entonces, cuando sucede esto, como que cayeron en cuenta y dijeron, ay, 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 ahora va a venir Nabucodonosor y nos va a matar. Va a quitar nuestros negocios, nuestros trabajitos y va a destruirnos porque nos sublevamos contra él. ¿Qué creen que iba a suceder? Efectivamente, ¿cierto? Si tú estás en una empresa y te sublevas contra tu jefe, contra el jefe de tu jefe, ya no quieres hacer el trabajo, que porque sientes que estás siendo oprimido, aunque te pagan tu sueldo, tú firmaste un contrato, aceptaste las condiciones, ¿qué puede venir después? El despido, ¿verdad? Y sin indemnización ni nada porque estás incumpliendo a lo que tú te comprometiste. Eso sucede en esta vida y en la otra, mi hermano. O sea, sucedió allá y sucedió acá y va a suceder. Si tú te sublevas contra las autoridades, ¿qué va a pasar? Pues viene el juicio, la disciplina, ¿verdad? Eso sucedió, mi hermano. Y entonces ellos cayeron en cuenta y dijeron, ay, 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 nos va a venir un juicio. Jeremías, háblale a Jehová, ora por nosotros para que no nos venga este mal. Ellos nunca escuchaban la profecía de Jeremías. Nunca escucharon la predicación de Jeremías. Pero ahora que nos viene el castigo, vamos a la iglesia, hay que ir. Ay, toca ofrendar para que nos bendiga Dios por dar el diezmo. Ay, toca ser bendecidos por Dios. Vamos, ahora sí, eso está sucediendo en esta época. Ahorita no pasa, ¿cierto? La gente no va a la iglesia cuando tiene problemas, ¿cierto que no? Cuando tiene enfermedades, cuando está en crisis, ¿cierto que no? Va siempre, de continua, en obediencia, ¿verdad que sí? Están todos muy calladitos. Entonces vamos a leer el texto para entrar en el contexto del pasaje bíblico. Amén. Verso primero del capítulo 42. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Jonatán, hijo de Carea, Jesadías, hijo de Osías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, dicen ellos, por todo este resto, porque muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré nada. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová, tu Dios, te enviara a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino la palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Jonatán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviaste para presentar vuestros ruegos a su presencia. Si os quedáis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos a la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos de hambre, y allá moraremos. Ahora por esto, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en tierra de Egipto.
y el hambre que teméis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entraréis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy, porque hicisteis errar vuestras almas. Pues vosotros me enviaste a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios y lo haremos. Y yo os he declarado hoy, y no habéis obedecido la voz de Jehová vuestro Dios, ni las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde decidiste entrar para morar allí. Y aconteció que cuando, verso 43, capítulo 43, aconteció cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas esas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron, ¿varones qué? Soberbios, dijeron a Jeremías: mentiras dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decirnos no vayas a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todos los del pueblo a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó Jonatán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el remanente de Judá que se ha vuelto de todas las naciones donde habían sido echados para morar en tierra de Judá, a hombres, mujeres y niños y las hijas del rey y todas las personas que habían dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y el profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está en la puerta de la calle de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderán su pabellón sobre ellas, y vendrán y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además quebrará la estatua de Bet-Semes que está en Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Amén y amén. Yo sé que es un texto largo, Jeremías 42 y 43, pero son dos capítulos que hay que leerlos al unísono. Bueno, hay que leer la Biblia completa, de Génesis y Apocalipsis de corrido, y releerlo, y reestudiarlo. Y los libros proféticos como el de Jeremías, hay que leerlo continuamente para entender la voz de Dios, mis hermanos. El pueblo cristiano de hoy busca el consejo de Dios. Señor, háblame, haz tu voluntad en mí, Señor. Dime qué debo hacer, con quién casarme, a dónde ir a trabajar. Dime qué hacer, cuándo abrir la iglesia, a qué oveja ir. Dime, Señor. No la pasamos buscando la voluntad de Dios. Y está aquí. El pueblo que no escuchaba a Dios le pide al profeta, que era escuchado por Dios. Ojo, mire, el pueblo de Dios. Si usted lee, no vamos a entrar en verso a verso porque nos demoraríamos muchos domingos. Ellos le dicen: ora a Jehová tu Dios. Pero Dios los llama mi pueblo. Y Dios se llama a sí mismo el Dios de ellos. Pero ellos dicen: tu Dios, pastor, ore por mí. ¿Qué está haciendo? Eso mismo: pastor, ora a tu Dios por mí. Y Dios dice: pero es que tú eres mi pueblo, eres mi hijo. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no hablas conmigo? Ah, porque es que tú quieres tener un intermediario para que
obedezcas o desobedezcas, tú no recibas consecuencias. No es así. ¿Ustedes creen que Dios no escuchaba a su pueblo? Pero Dios le está diciendo, esto que ha sucedido ha venido porque yo lo mandé. Mi hermano, mire, yo sé que hay muchos predicadores que hoy se la pasan echando fuera demonios. Y combatiendo demonios. Y peleando contra demonios. Mi hermano, están peleando es contra el Dios vivo, porque todo lo que sucede en esta creación, ¿quién lo ordena? ¿Quién lo propicia? ¿Quién lo ejecuta? Dios, el cautiverio de Israel y de Judá en este tiempo, no vino del diablo. Nabucodonosor no era el diablo, era siervo de Dios. Dios lo usó como un instrumento de castigo porque Israel desobedeció, profetizado en el cántico de Moisés que hemos leído. Dios ha dicho que la iglesia al final de los tiempos, ¿qué va a hacer? Apostatar de su fe. ¿Y qué está sucediendo hoy con los predicadores que se llaman cristianos? Los ministerios más reconocidos y más vistos a nivel mundial en las redes y en televisión, ¿qué están haciendo? ¿Qué va a venir? ¡Juicio para el pueblo de Dios! Y eso es lo que se ha profetizado aquí en Jeremías. Mi hermano, yo sé que hay muchos predicadores que se la pasan echando fuera demonios de los cristianos que vienen todos los días al culto. Falsos predicadores, hijos de Satanás. La palabra de Génesis y Apocalipsis nos muestra que Dios es el poderoso, no el diablo. No existen demonios delante de Dios que hagan algo sin que Dios se lo permita para conducir su voluntad. Por más de que tú eches fuera el demonio de la ruina, no se va a ir hasta que tú obedezcas en el área que sea, que estás desobedeciendo la palabra de Dios. Ellos van y le dicen a Jeremías, Jeremías, ora a tu Dios para saber qué hacemos, porque nos rebelamos contra Nabucodonosor, sabemos que la embarramos y estamos que nos vamos para Egipto porque Nabucodonosor va a venir a incendiar a Judá. Y Dios les responde y les dice, quédate en casa. El coronavirus no va a tocar a tus puertas, pero quédate en casa. No estoy diciendo que eso de que quedémonos en casa es real, ¿no? Nada que ver. Quédate en Judá. Yo soy Dios. Va a venir Nabucodonosor, va a colocar otro gobernador y les va a permitir a ustedes funcionar. Aunque la profecía lo que dice es, si ustedes se quedan en casa, yo les voy a entregar otra vez el dominio de su propia tierra. Pero ¿qué pasa con ellos? Es que ese trabajo es tan bueno. Pues me toca decir algunas mentiras porque los productos son medio malos, pero uno lee el catálogo y no habla de toda esa calidad que dice el catálogo del producto, pero se vende tan bien, gano tanta comisión. Ay, Dios entiende, Dios me puso ahí, Dios me entiende. ¿Sí? Recuerda lo que vimos en la carta de Pedro, capítulo 2, Dios, la voluntad de Dios es que hagamos ¿qué? Bien. Vendes algo que sea un buen producto. Haces una labor que sea la mejor. Hablas que sea la verdad, la Biblia. Haz bien. ¿Me entiendes? No te engañes a ti mismo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es mala, desagradable e imperfecta. ¿Y ellos qué dicen? Jeremías, tú como siempre profetizando, mentiras. Si nos quedamos bien, Nabucodonosor nos va a matar. Mejor nos vamos a la seguridad de Egipto. Allá hay ejércitos, allá nos conocen, tenemos comercio con ellos. Alguna vez fuimos esclavos de ellos, trabajamos a la par, aunque éramos esclavos. Pero ellos nos cuidaban, nos iban bien, teníamos tierra, ganado. Pero vino Moisés y nos sacó con sus benditas plagas. Volvamos a Egipto. Época difícil, el coronavirus, época complicada en las finanzas, no hay trabajo. No, me va a tocar volver a hacer lo mismo que antes, cuando yo hacía esto y lo otro y me iba bien. Yo trabajaba y el viernes tenía hasta para tomar trago y tenía para el mercado de la semana. Es diciembre, pues una cerveza no hace daño, unos vinitos. ¿Por qué va a hacer daño celebrar en la casa? ¿Por qué va a hacer daño? Es una pasadita por Egipto, no tiene problema. Dios me va a cuidar, Él me conoce, Él sabe quién soy yo y Él sabe que yo lo amo con todo mi corazón. Eso están diciendo ellos. Volver a Egipto, mi hermano. La palabra de Dios nos dice, quédate quieto. Quédate ahí en Judá, yo te voy a proteger y te voy a hacer otra vez un pueblo fuerte. Pero el conocimiento carnal me dice, es que yo ya hice eso la otra vez y me fue bien. Yo ya sé cómo se hace. ¿Qué tiene que ver esto con primera carta de Pedro 3? ¿Qué no tengo que profundizar, cierto que no? Dios te dice una cosa, Dios te da una orden, mi hermano.
Si tú eres cristiano tienes que obedecer es esta, no tu criterio, no lo que dice el psicólogo, no lo que dice el consejero de familia, esta. No lo que dice el coaching financiero, lo que dice un predicador falso de prosperidad, esta. ¿Sabes qué es quedarnos quietos? Hacer lo que la palabra dice. Apártate de toda idolatría. Y ellos corrieron a Egipto, y en Egipto ¿qué iban a encontrar? Idolatría. Dios es falso, mi hermano. Navidad, vamos a ir a la novena, listo, ve, participa con tu familia, y si vas y haces una visita familiar, hazlo, pero no te quedes allá. Pide la palabra y ora, y habla la verdad. Así no te vuelvan a invitar a la siguiente novena y te pierdes la natilla y los buñuelos. ¿Me entiendes? Lo malo no es ir a Egipto, porque estamos en Egipto, mi hermano. Egipto es simbolismo de ¿qué? De mundo, de pecado y idolatría. Lo malo es permanecer en ese Egipto y adorar a los dioses de Egipto. Adorar el pesebrito. Volver a Egipto, mi hermano. La iglesia pagana cree que adorando sus falsos dioses que levantaban, sus predicadores, sus ministerios, sus rezos, sus guerras espirituales, obtiene bendición de Dios. Y no es así. La bendición de Dios es conocer este libro, leer este libro, estudiar este libro, comer este libro y vivirlo en el poder del Espíritu Santo, como oramos hoy en la alabanza. No religiosamente, porque eso no funciona, ni liberalmente, ya lo estudiamos, conforme a la palabra. Si Dios ordena algo, ¿por qué no lo cumplen? Dios le dijo, mire, si se quedan les va a ir bien, pero si se van, los voy a desarraigar. Y la guerra en Nabucodonosor los va a alcanzar allá. ¿Qué sucedió en el contexto histórico y en el contexto bíblico? Nabucodonosor ya no solo conquistó Israel, sino se fue un poquitico más allá y destruyó Egipto y conquistó a los egipcios. ¿Y allí quiénes estaban? Los israelitas, el pueblo de Judá y muchos de los del norte. Mi hermano, ¿sabes tú y yo por qué nos ha alcanzado, voy a decirlo así entre comillas, el maligno en nuestras casas, en nuestras finanzas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, en nuestra iglesia? ¿Sabes por qué? Porque la escuchamos, la leímos, la entendimos, pero yo mejor lo hago así porque es que así funciona mejor. ¿Volvimos a dónde? Egipto. Egipto no es solo el mundo, Egipto es tu mente carnal, tus pensamientos carnales, tus deseos carnales. Tú quieres que te vaya bien no solo este diciembre, sino este inicio de la nueva normalidad dentro de un sistema egipcio, pero catastrófico que está viviendo en el mundo. En medio del paganismo, la idolatría y esta apostasía cristiana, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Que tengas lo que dice aquí la profecía, yo voy a establecerlos en la tierra, les voy a dar autoridad, poder, van a tener sus ganados, sus fincas, sus tierras y les va a ir bien. ¿Qué tienes que hacer? La voz que escuchas, la palabra, a la luz de la carta de Pedro que estamos estudiando, los mandamientos para la mujer y para el hombre, ¿qué tienes que hacerlos? ¿Discutirlos? ¿Quieres que tengas un buen matrimonio? ¿Unos buenos hijos? ¿Quieres que al menos esa área de tu vida empiece a cambiar después de los años que tengas de cristiano? ¿Qué tienes que hacer? Ya no ir a Egipto, ya no ir a hacer lo que hizo la novela, la protagonista de la novela, o lo que hizo la vecina, o lo que dice tu mente loca. No, lee la palabra y obedece el mandamiento. Y primera carta de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7, no va a ser una carga, sino va a ser un gozo, y va a venir la bendición, y Dios te va a establecer allí porque quedaste quieto, donde Dios te ubicó. Eso va para todas las áreas. Traigo la carta de Pedro porque es lo que estamos estudiando, y todos estos pasajes que he traído yo es para alimentar aquello que Dios nos dice que hagamos. Obediencia quiere y no sacrificios. Y cuando leamos, porque simplemente vamos a tener que leer la carta de Pedro y decir, esta es la voz de Dios que me dice, mujer, haz esto, varón, haz aquello, y el hogar va a ser bendecido. Aquí en Jeremías 42 y 43, un pueblo, mi hermano, no fue una persona, no fue una familia, fue todo un pueblo, desde el rey hasta el más bebecito, incumplió, porque los líderes determinaron seguir su camino mental de la carne y volver a Egipto.
Nuestros hogares hoy están como están, porque tú como líder, yo como líder, decidimos por lo que nos dijo la mente y no por lo que dijo el mandamiento. ¿Y dónde están nuestros hogares hoy? Dilo, en Egipto. ¿Están tus hijos aquí contigo? ¿Están mis hijos aquí conmigo? ¿Está tu familia? ¿Adoramos todo al Señor? ¿Quién la amarró? ¿Ellos? ¿Los amigos de ellos? No, compadres. Nosotros como líderes. Escuchamos el mandato de Dios, pero ay no, es que le hago daño a mi hijito dejándolo aquí y no dejándolo que vaya a Egipto de vez en cuando y conozca allá a los dioses paganos. Es bueno que él conozca el mundo, así yo no lo trato religiosamente. ¿Y qué pasó? Tú mismo estás allá con Egipto para agradar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tus padres. Pastor, usted sí es cansón. Yo venía por una palabra profética que me diera aliento y bendición en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de pandemia, de escasez financiera, de circunstancias tan difíciles, y me está diciendo que la culpa es mía. ¿Qué dijimos el miércoles? ¿Quién es el que peca? El mundo se la pasa pecando. ¿Quién es el que peca? ¿Quién sufre las consecuencias? Yo. Y si yo soy el líder espiritual en mi casa, mi familia entera la suya. Nuestros hijos no los nuestros, los hijos de la iglesia en general cristiana, adulterio, fornicación, drogadicción. ¿No es así? ¿No es así? Muy religiosos, tocando instrumentos, cantando de pronto, pero ¿cómo son sus vidas íntimas? Hermano, nosotros acudimos todos los domingos y los días miércoles a escuchar la voz de Dios, escuchamos el mandamiento, pero le decimos, mañana, hoy no, y volvemos a mirar. Y vienen los problemas y ahí sí volvemos a mirar la cruz. Y viene el mandato, la dirección, el consuelo, y lo tomamos en el culto. Cuando salimos a la puerta, llegamos a Egipto y decimos, uy, es que es más rico Egipto, la novela, no sé, las novelas que están dando hoy, no sé qué novela están viendo. Ay, el adulterio mental allí, viendo las películas, la pequeña pornografía allí, la actriz desnuda mostrando el topless, mostrando pecho. Ay, el actor allí con su musculatura y el calzoncillo saliendo. Ay, qué vaina. Dios, cubre la sangre de Cristo este pecado. Esta profecía para Jeremías, que fue profetizada tiempo atrás con Moisés, es la misma que hoy nos cubre. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Haz bien. ¿Y cómo se hace bien? Obedeciendo la palabra del Señor. Es simple, ¿cierto que es tan simple la vida cristiana? Es simple. El problema es que no queremos sufrir las consecuencias de la vida cristiana. Dios nos dice, quédate quieto, yo te voy a guardar. ¿Qué es quedarse quieto? La orden es, quédate en Judá. Nabucodonosor no los va a destruir, no los va a matar, no va a desarraigarlos de la tierra, no va a destruir tus ganados, no va a destruir tu familia. Tus hijos van a crecer y los voy a establecer en la tierra. Y van a cumplir mi propósito. Y el Señor nos dice, quédate en la palabra. El mandamiento dice, no adores dioses ajenos. Ay, el celular 24/7. No te postres a dioses ajenos. Mi jefe dijo y yo lo hago, aunque yo sé que eso es pecado contra el Señor, pero Dios me perdona porque estoy bajo esa sujeción. Y si la voluntad de Dios es que yo esté trabajando aquí, entonces Dios no entiende mi pecado. Y no es pecado delante de mí, es pecado de la empresa. Mentiroso. Ay, no reprendo a mis hijos porque es que de pronto se van de la casa y no, y que me acompaña a mí, yo estoy muy viejo, estoy muy joven, estoy no sé qué, esto sí sé cuándo, no, me voy a vestir igual que mi hija o mi hijo para identificarme con él y que él sea mi parce, mi amigo y que... Quédate quieto, eres tú, sigue la palabra, obedece la palabra. Padres no lleven a ir a sus hijos, hijos honran a su padre. Esposo trata a la esposa como vaso frágil, esposa honra a su marido, ¿cómo? Respetándolo. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que no venga la mano de Dios en ira y te castigue. ¿Usando quién? Las circunstancias del mundo. Porque Nabucodonosor, ¿qué destruía? Finanzas, religión, familia. ¿Qué hizo Nabucodonosor? A los viejos los dejó en la tierra. A los jóvenes se los llevó cautivos a Babilonia. Desarraigó las familias. Se perdió identidad familiar, identidad religiosa. ¿Qué hace el maligno en tu vida cuando tú vas para Egipto? Te quita la identidad cristiana. Pero la gente te ve normal.
hablas normal, te ríes de los chistes vulgares normalmente, tal vez hasta los echas tú. Hablas igual que el mundo. Desarraigó tu identidad como cristiano. No que seas un religioso y todo, ay, Santa María bendita, Madre de Dios. Mi hermano, es una época tan confusa. Es una época confusa para la iglesia cristiana porque está surgiendo la corriente liberal cristiana que permite la ideología de género en las iglesias. Y ya hay constituciones que están imponiendo en las naciones que aún las iglesias cristianas deben tener participación con la comunidad y no deben hablar en contra de esas comunidades. No deben llamarlo pecado. Un pastor alemán fue multado y echado a la cárcel, una multa grandísima en euros, por hablar de ideología de género. Otro de los pastores que conozco, que sigo en internet, español, fue censurado y está siendo amenazado por denuncia penal, por predicar acerca del pecado de la ideología de género. La constitución chilena está cambiando y nuestra constitución prontamente va a ser cambiada también. Las constituciones del mundo están cambiando para permitir ello e imponérselo a la iglesia evangélica cristiana como una imposición. ¿Qué vas a hacer tú en medio de eso? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por Cristo? ¿Me entiendes? ¿Quieres ser desarraigado de la bendición de Dios? Sigue la corriente. ¿Quieres ser establecido por Dios? Sé cristiano genuino. Ahora, ¿cómo lo damos? Solo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Solo en el poder del Espíritu Santo de Dios lo puedes hacer. Si nuestra vida cristiana había sido muy blandengue, fue por lo que estábamos orando. El sello del Espíritu tal vez no está, mi hermano. Tal vez llevas 5 años, 10 años o unos meses escuchando la voz de Dios, llamándote y diciéndote, oye, quiero sellarte con mi Espíritu. Yo te tengo allí dispuesto, está en el libro de la vida, pero tienes que empezar a obedecer. Solamente a obedecer. ¿A obedecer qué? La voz del predicador, no. Ahora, si él predica la Biblia, sí obedece esa voz porque está hablando. La palabra profética segura. ¿Obedecer lo que dice la televisión o el vecino? No. ¿Lo que dicen los cristianos liberales o los cristianos religiosos? No. La voz de Dios en la palabra. ¿Quieres que tu hogar sea establecido sin importar que tus hijos tengan 30 o 5 años? Empieza a obedecer la palabra. No vas a ver resultados en un mes. Obviamente que no, porque si has tenido toda una vida apóstata. Pero puedes empezar a ver resultados pronto. Porque la misericordia de Dios nos permite gozarnos de la bendición de obedecer. Yo no sé si vean la relación del texto del capítulo 42 y 43 a lo que estoy hablando. Porque el mal profetizado en Moisés al pueblo que iba a la tierra prometida se está viendo aquí a plenitud en este tiempo de Jeremías. Y hasta el día de hoy se ve en esa nación. Y el día de hoy la vemos en nuestra nación cristiana. ¿Tú realmente crees que hoy hay una iglesia cristiana fuerte a nivel mundial? Es una burla, mi hermano. Es la burla. Esos grandes ministerios, mira la locura de esos que se divorciaron. Ya la señora montó iglesia profética. Y si ustedes miran en internet, parece un rito satánico. Su culto. Ya saben de quién hablo, no tengo ni que nombrarlo. Pero mucha gente adora a ese personaje. Y los adora. Y creen que son iglesia de Cristo. Somos una burla, mi hermano. No nosotros, Casa Verde. El cristianismo entre comillas a nivel mundial. Ahora tú te jactas de tener sana doctrina, evidéncialo en la sencillez de tu hogar. En la sencillez de tu hogar. No somos conocidos con grandes transmisiones, no llenamos auditorios de 1000 personas, ni siquiera de 50. Pero anunciemos la verdad, mi hermano, aunque no seamos escuchados. Jeremías le hablaba a todo un pueblo. Y lo escuchaban, pero no lo atendían. Y vino el castigo del Señor nuevamente. Ese no es el primer castigo. Israel ha venido de castigo tras castigo tras castigo. La iglesia ha venido tras juicio de juicio de juicio, porque este coronavirus fue un juicio para la iglesia.
Hoy pueden abrir, cantar solo 15 minutos con todos los protocolos, ocupar solo el 30% de su auditorio. Aquí estamos acostumbrados a cantar mucho y a llenar solo el 30% del auditorio, no hay problema. Solo estamos descuadrados en una de esas ordenanzas por el sistema mundo. Van a ir más y más imposiciones. ¿Qué vamos a hacer, Iglesia Cristiana Casa Berea? La sencillez de tu vida puede volverse más confusa o muy simple. ¿Tienes problemas el día de hoy? Sencillo. Vuelve a Él y está quieto en su palabra, en su mandamiento. ¿Quieres que venga bendición financiera? Obedece el mandamiento. No tengas temor. Si tú eres hijo de Dios, si has sido sellado por el Espíritu Santo, cree que el Señor va a sustentarte, Él va a proveer. No maldigas, no te pongas de mal humor, no hagas malos negocios o negocios chuecos para obtener la ganancia. Sé honesto con lo que haces. Confía en Él. Créele a Él. Él te va a guardar, no solamente en ese tiempo de Navidad o Natividad, que es el término más bíblico, sino de aquí en adelante hasta que Él regrese, o que tú vayas a su presencia, en medio de esta pandemia, esta locura. Sé prudente en tu caminar, en tu actuar, en tu vivir, en tu hablar, mi hermano. Amarra esa lengua, piensa lo que vas a hablar. Haz bien y quédate en Él. Es fácil decir, no tengo cena navideña, me invitaron los vecinos, pero es que si hacen unas rumbas, pues ve, comes, hablas con ellos, les das una oración de bendición y te vas a dormir temprano a tu casa. Testificaste. Cristo no se quedaba en la rumba hasta el final, ¿no? Él iba, comía, bebía, testificaba y se iba, porque él muy de madrugada estaba ¿qué? Eso, no estaba echando trago. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Él no dejó de asistir a las reuniones, iba a casas paganas. ¿Pero qué hacía? Comía, bebía y testificaba. Nunca salió de la palabra de Dios. Tú puedes ir en estas fiestas y hacer lo mismo, pero no te quedes amaneciendo, amaneciendo. ¿Me entiendes? No vayas a Egipto, mi hermano. Tal vez el día de hoy la circunstancia no es por el coronavirus, no es por el COVID, no es por esta pérdida financiera mundial. Es porque has desobedecido al Señor y por eso estás padeciendo hoy circunstancias en el hogar, en las finanzas, en la iglesia. Pues alértate ya, sacúdete, o sea, date un par de cachetaditas, no te autoengañes. No nos autoengañemos, me meto en la cochada. Y empieza a ser obediente. El pueblo le dice a Jeremías, háblale a tu Dios, por favor, mi hermano. Entonces, ¿cuál es tu Dios? ¿Otro? Si es el mismo Jeremías, hablémosle a Jehová. Debe haber sido la voz de él. Porque Jehová sí le recuerda, le ratifica. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, aunque ustedes pongan dioses delante de mí, quebrantando los mandamientos. Cuando tú empiezas a inclinar el codo en estas natividades, colocaste un Dios delante de Dios. El Dios Baco, ¿no? Para los griegos, la cerveza, el licor que sea. Cualquier cosa que te levantes en idolatría, estás colocando un Dios delante del Señor. ¿Esperas que el otro año y el resto de tu vida te siga yendo bien? Yo quiero predicar de una manera diferente el día de hoy. ¿Se nota, sí? Mi hermano, son tiempos confusos. Son tiempos confusos. El mundo te va a plantear que prontamente va a ser todo normal porque llegó la vacuna del coronavirus. Ya la están aplicando en Europa, en algunos países de Latinoamérica. Aquí nuestro presidente está un poquito calladito, bonito, y es por otras cosas que están sucediendo a nivel macroeconómico y microeconómico. Yo les dije que Colombia es una punta de lanza para todo el nuevo orden mundial. Si no han leído la noticia del presidente, un paréntesis, el presidente de nuestra nación va a ser el director de una nueva alianza económica a nivel latinoamericano, y Colombia va a ser como el centro de todo ello. O sea que económicamente nos va a ir bien, entre comillas, porque estamos esclavos del Fondo Monetario Internacional, de
personajes que no quiero nombrar aquí, pero que controlan la economía mundial y que son los hacedores de toda esta nueva normalidad, la apostasía total y final, de los tiempos finales. Y nosotros vamos a estar aquí metidos, vamos a estar en ello, pero no podemos estar participando en el paganismo de ellos. Yo creo que entiendan que vienen tiempos en donde el anticristo ya está levantado, o sea, siempre ha estado el anticristo, ¿no? Desde Adán y Eva, ¿no? Yo lo vi en el huerto. Pero ahorita va a ser evidente dentro de las iglesias cristianas, con las nuevas legislaciones que van a venir, obligándonos para mantener una personería jurídica. ¿Qué vas a hacer tú, Eli? ¿Vas a ser partícipe de ello? ¿O vas a estar en contra de ello y ser decapitado por tus hijos, por tu pareja, por tus amigos? Es tiempo de que entendamos que Dios dé una palabra profética segura, mi hermano. Tú no tienes que pedirle al Señor, preguntarle cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ya está. Si eres profesional, si eres lo que seas, es la voluntad de Dios para tu vida en este tiempo. Hazlo bien, hazlo honestamente. Si el trabajo es corrupto, renuncia a él y Dios te abrirá la puerta de un trabajo que no es corrupto. Límpiate del Egipto en el que vives, en el que vivimos. Que esta iglesia se limpie del Egipto y vivamos bajo la mano de bendición de Dios, establecidos como lo dice en el texto. Si obedeciere la voz de Jehová tu Dios, ¿qué es lo que dice que él va a hacer? ¿Qué dice? ¿Cierto que lo va a establecer? En el contexto. Verso 10. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque yo estoy arrepentido del mal que os he hecho. ¿Dios arrepentido? El término allá en el hebreo tiene que ver con que yo quiero cambiar lo que he determinado hacer. ¿Para quiénes? Para los que se queden, los va a establecer, los va a edificar, los va a arraigar, los va a empoderar. ¿Quedarse en dónde? En la palabra. En la obediencia a la palabra. La obediencia al mandamiento. Saltemos a primera carta de Pedro 3 rápidamente. Ya vamos a terminar. Deberes conyugales, le llamo la carta. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Sujeto a vuestros maridos. Mi amor, vamos, mi amor, venimos, hacemos esto, hacemos lo otro, listo, mi amor. Tiene que ver con obediencia. Que la vecina lo hace mejor. No, mi amor, hagámoslo así. No, hagámoslo como la vecina. No, espera. Ojo, aquí están hablando a unas mujeres que tenían maridos impíos, que no eran creyentes. Ese texto es para mujeres cuyos maridos no eran creyentes. Y está diciendo Dios, a través del apóstol Pedro, mujeres, obedezcan a sus esposos impíos. No se quedan muy pías y muy santas y los desobedezcan. Hay muchos ministerios cristianos que son solo llenos de ¿qué? De mujeres. La mayoría de iglesias solamente hay mujeres. Y sus maridos nunca se convierten. Rara vez sus hijos. Pero ellas sí son fieles. Pero se la pasan desobedeciendo en sus hogares ¿a quiénes? A sus maridos impíos. Porque ¿qué es impío? Y yo soy hija del rey. Yo soy princesa del rey. Dicen algunos ministerios. No, tú eres una esclava del rey. El rey ordena, obedece a tu marido y sujétate aunque él sea un impío. ¿Por qué? Porque tal vez los puedas ganar por tu conducta. Pero hoy las mujeres cristianas no quieren obedecer ni al impío ni al pío. Complicado, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. O sea, aquí el mensaje no es para el mundo, es para las mujeres creyentes en una época donde eran esclavas. ¿Cuál es la diferencia el día de hoy? Es el mismo mandamiento. Tú te casaste con ese hombre, obedécelo. Si él está haciendo mal contigo, está en las manos del Dios vivo, pero tú no eres la que era la cachetada. Obedécelo. Simple. Estad quietos. ¿Quieres que te edifique en el hogar? Estad quietos. ¿Quieres que te vaya bien las finanzas en el hogar? Estad quietos. Sujétate a la palabra, a la obediencia.
Pero es que es un impío incircunciso. Obedécelo, lo puedes ganar por obediencia. Pero hoy, nuestros matrimonios cristianos, ¿cómo están? Divididos por un hacha, el hacha de Dios. Porque tanto el marido como la esposa quiere hacer lo que se le da. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. No grite a su marido, no insulte a su marido, no levante a pata a sus hijos, su hogar sea un desorden a causa de Dios. Sea casta y respetuosa. Dice, sea tu conducta como es el mandato. ¿Tú quieres que tu hogar, sin importar lo destruido que esté hoy, se edifique? Está simple, es que es simple. ¿Qué es? Mira, te es fácil decir, estar trabajando en una empresa y que te digan, tiene que levantarse a las 5 de la mañana para estar aquí a las 6 de la mañana en esta compañía y trabajar 8 o 10 horas, donde quieren reducirlo ahora, y para que yo te pague el sueldo, y de pronto te descuento algunas cositas, ahí rompiste esto, te lo voy a descontar, tomaste mucho tinto, te lo voy a descontar, pero tú te levantas, vas, obedeces, sí papito, perdón, sí jefecito, y lo haces, para llevar unos pesos a tu casa. Pero el mandamiento para que tengas un hogar levantado en Cristo Jesús es tan simple: obedece a tu esposo, hazle caso, no grites, no insultes, no pelees, sé casta. ¿Es tan difícil? ¿Sabes por qué tenemos problemas en los hogares? ¿Todos? No, Jeremías, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que ya sabemos que hay que hacer. Allá nos va mejor en Egipto, allá nos protegen, allá la comisaría de familia, allá el ICDF, allá la alcaldía, allá... Tan sencillo que es. ¿Me están entendiendo por qué hemos visto todo lo que hemos visto antes de llegar a este texto? Verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Aquí está hablando de varones creyentes en aquella época con esposas incrédulas. Pero muchos cristianos se divorcian de sus esposas porque son impías. Aquí no dice eso, ¿qué dice? Vivid con ellas, porque las tienes que ganar para Cristo. Y si ella no llega a Cristo, por lo menos los hijos llegan a Cristo. Pero es más fácil divorciarse. Fue el título de la predicación pasada, ¿no? Es mejor la muerte que el divorcio. Era el título. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan... ¿Sabe Dios por qué no nos escucha, varones? Porque tratamos a nuestras esposas como la cochecha, la sirvienta, la esclava, o ni siquiera eso. Ah, ¿qué hubo, mujer? ¿Ya está el almuerzo? No, barrido. No, pero siempre lo mismo. No, trátalas como un vaso frágil. Ella está fallando en sus deberes de hogar, sus deberes como esposa. ¿La culpa de quién es? ¿La culpa de quién es? Varones, ¿la culpa de quién es? ¿De ellas? Bueno, tenemos que asumir la responsabilidad. No hemos ganado a nuestras esposas para Cristo porque nuestra conducta no ha sido la mejor. O hemos sido legalistas religiosos o hemos sido libertinos. Por eso vimos todo ello, ¿no? Para poder llegar a este texto que hoy todavía no vamos a estudiar. Eso es el abrebocas para dentro de 8 días. Varones y mujeres, y quienes están en internet, quienes van a ver el video, ¿quiere que cambie tu hogar, nuestros hogares? Simple. ¿Quiere que cambie nuestra vida en todas las áreas financieras, todas? ¿Nuestra iglesia? Simple. Jeremías, ¿qué dice Dios? Dios dice esto. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Quedar quietos en la palabra. Lo que la palabra dice, lo vamos a hacer. Vamos a confiar en el que siempre es confiable, porque es Dios de la creación. Y nos va a ir bien, edificados, cimentados. Pero si volvemos a Egipto, pereceremos. ¿Sabes lo que es simple? Vamos de pie, mis hermanos, para terminar el texto, la predicación de esta mañana.
Vamos de pie, mis hermanos. Honremos al Señor con colocarnos de pie. Y no sé si estás entendiendo las oraciones que hicimos al inicio, los cánticos de la alabanza, pero mi hermano, si somos cristianos tenemos un Dios que es rey, Él manda, Él manda, Él manda, Él manda. No hay nada que hacer, Él manda. O eso. Él dio un mandato, es que es tan simple, pastor, la voluntad de Dios para mi vida. Toma, ahí está. Haz lo que dice que hay que hacer y no hagas lo que hicieron todos los que nos muestran como ejemplo, porque les va a ir mal. Simple. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, que no la estudiamos a profundidad con todo lo que ella implica, pero la estamos tomando como una luz para primera carta de Pedro 3 y entender lo básico. Dios instauró la familia en el huerto del Edén y es el simbolismo de la familia de Cristo casado con el esposo, con Jesucristo en las bodas del Cordero, y es la familia que Dios determinó hacerse para sí mismo porque se complació en hacérsela, y nosotros hoy Dios nos da a administrar de una manera particular ese vínculo con nuestra esposa, con nuestro esposo, en el carácter bíblico, lo estoy diciendo, y levantar una familia para el Señor. Tenemos que entender que es tiempo de obedecer, para que nos vaya bien, para que nos edifique, Él nos construya, Él nos establezca y seamos testimonio a este mundo pagano, apóstol. Ayúdanos en nuestra debilidad, Cristo Jesús. Y haznos hoy entender tu mandamiento, tu palabra de exhortación, tu palabra de consolación, tu palabra de directriz, Padre Celestial, para que de una vez por todas la obedezcamos y no huyamos más de tu voluntad, que es buena y agradable y perfecta. Padre, hoy te entregamos nuestras familias, para que tu misericordia venga a ellas y nos permitas hoy ser luz en medio de la oscuridad que hay en ellas. A la luz de la primera carta de Pedro y de este texto en Jeremías, Padre Celestial, no queremos ver nuestra familia en Egipto. Queremos cimentarlas y estar quietos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a combatir el Egipto que hoy hay en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestras vidas, Padre Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos en WhatsApp, ¿sí?